Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves, día 29 de febrero de 2024. 29 de febrero porque es año bisiesto, ya lo saben, y por lo tanto es el cumpleaños de Sánchez. Nació un 29 de febrero, hace 52 años. Y la verdad es que no está siendo para él un cumpleaños precisamente feliz, porque se le acumulan noticias que no le ponen nada fáciles las cosas en absoluto. Les voy a contar primero lo último que hemos conocido, porque me parece que es un criterio también empezar por lo más desconocido, por lo que tal vez ustedes no hayan tenido oportunidad de valorar suficientemente. La noticia se ha conocido a media mañana, a eso de la 1 de la tarde aproximadamente, cuando hemos sabido que por unanimidad la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha decidido investigar por presuntos delitos de terrorismo a Carles Puigdemont. Para que ustedes se hagan una idea, esta es la quinta vez que la maquinaria de la justicia cambia de criterio. Y esto es algo que me parece que merece la pena que valoremos, aunque sea mentalmente, durante unos segundos. ¿Qué hace la Sala Segunda del Supremo? Dice que sí que ve la necesidad de investigar por terrorismo a Puigdemont, cuando, pocos días antes, la teniente fiscal del Tribunal Supremo decía que no. Que a su vez enmendaba lo que habían dicho los fiscales de la Sala Segunda, que habían dicho días antes que sí, que a su vez enmendaba lo que había dicho el ponente, que decía que no, que a su vez había enmendado su primer informe en el que había dicho que sí. Sí, no, sí, no, sí. Finalmente, ¿qué prevalece? Prevalece naturalmente el criterio de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Y por qué tiene mucha importancia? Porque ya saben que a propósito de esta cuestión de si se cometieron o no delitos de terrorismo durante el referéndum ilegal de 2017 ha habido muchísimas opiniones, sobre todo de los actores de la vida política, empezando por los miembros del gobierno, que han dicho de una manera taxativa que no. Al final lo que digan los políticos no vale nada. Estamos hablando de los pronunciamientos judiciales que dicen los magistrados del Tribunal Supremo por unanimidad que hay indicios razonables para investigar a Puigdemont por terrorismo. Miguel Ángel Pérez. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena, ha acordado por unanimidad declarar su competencia y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso de Tsunami Democratic. El Supremo designa como instructora, conforme al turno establecido, a la magistrada Susana Polo. Los magistrados concluyen que respecto a Puigdemont y al otro aforado investigado, el diputado del Parlamento catalán Ruben Wagensberg, es necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento a fin de ser oídos como investigados con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico, diligencia de investigación que no puede realizar el instructor sino solo esta Sala Segunda por tratarse de aforados. El alto tribunal adopta esta decisión después de analizar la exposición razonada elevada por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en la que exponía los indicios que a su juicio acreditan la participación de los dos aforados en los hechos investigados. Cabe destacar que esta decisión la adopta la Sala Penal del Supremo tras desoír el informe que rechazaba investigar a Puigdemont que había realizado la teniente fiscal del Tribunal Supremo. ¿Cómo ha recibido el señor Puigdemont esta noticia? Pues ha intentado tirar de ironía. Y entonces, en lo que antes era Twitter, lo que ahora es X, ha puesto un post que dice en catalán lo siguiente: el mismo día que me acusan de haber recibido un regalo de un Rolex de 7.000 euros, me imputan por terrorista. Creo que ya no hace falta nada más que me salga una cuenta secreta en Panamá. El Matrix judicial español ha adoptado la máxima del mal periodismo. No dejes que la realidad te estropee una buena imputación. Esta es la única reacción que hay, tanto de Puigdemont como de los que están cerca de una negociación, la de la ley de amnistía, que no sabemos cómo se va a ver resentida a partir de ahora. Ya saben ustedes que lo que está diciendo Junts per Catalunya es: necesitamos una ley robusta, una ley que no tenga agujeros, una ley que no pueda ser utilizada por los jueces para buscarle las cosquillas judicialmente a las personas que están imputadas. Y uno de los caballos de batalla era precisamente el terrorismo. Bueno, pues ahora ya saben que los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo creen que se pueden haber cometido delitos de terrorismo. Naturalmente, esto no prejuzga que al final la sentencia sea de condena por esos hechos. Lo que dicen los jueces es: aquí hay indicios que necesitan ser investigados. Ante esta nueva circunstancia, Junts se hará fuerte
en lo que estaba manteniendo hasta ahora con el gobierno. No podemos dar por buena la redacción de la ley de amnistía porque tiene agujeros que nos colocan en una situación un tanto comprometida. Pues no lo sabemos, esta es la gran cuestión, y el plazo acaba el día 7. Hoy le preguntaban a María Jesús Montero, que es la vicepresidenta primera del gobierno, si ella consideraba que antes de que se acabara ese plazo, el día 7, se podría llegar a un acuerdo o sería necesario volver a ampliar el plazo. María Jesús Montero era optimista. ¿Posible que haya prórroga a partir del día 7, más allá del día 7 que se mantengan las negociaciones? Yo espero que haya acuerdo previamente. Bueno, es optimista porque espera que haya acuerdo. Probablemente el que ha sido más explícito, muy poco explícito, como ahora verán, lo que te dicen los negociadores es que sean juramentados, la palabra que utilizan, para mantener el secreto y que no van a contar nada que pueda entorpecer el acuerdo. Pero Jaume Asens, que es miembro de En Comú Podem, como saben, que está muy cerca de las dos posiciones, que muchas veces actúa de mediador entre Junts y entre el gobierno, ha sido entrevistado esta mañana en TV3. Y allí le han preguntado cómo va la negociación. Y yo creo de lo que ha dicho es de donde podemos sacar la conclusión más plausible, más razonable de todas. Nosotros nos hemos conjurado en un pacto de silencio sobre el contenido de la negociación que se tiene que respetar en este tramo final, porque es verdad que en el pasado a veces ciertas informaciones han incidido negativamente en la negociación, pero lo que sí puedo decir, lo que sí puedo trasladar es mi plena confianza en que habrá un acuerdo de forma inminente porque las posiciones se han flexibilizado entre unos y otros. Posicions s'han flexibilitzat d'uns i altres. A mí esto es lo que más me interesa que retengamos en la memoria. Las posiciones se han flexibilizado en las dos partes. Por lo tanto, efectivamente, todo parece indicar que se puede llegar a un acuerdo y no sabemos en qué se han flexibilizado las dos partes. No sé cuál será al final la redacción de ese texto. En todo caso, este es un asunto muy interesante, lo era ya, sabíamos que este era la gran asignatura pendiente del gobierno si quería darle recorrido y estabilidad a la legislatura. Pero estando en esas, surgió el escándalo Ábalos o el escándalo Koldo García, como ustedes quieran que nos refiramos a él. Y desde que irrumpió en la vida informativa, pues el panorama se ha ido encrespando de una manera bastante complicada. Yo llegaba esta mañana a la redacción un poco desmoralizado, si quieren ustedes que diga la verdad. ¿Por qué? Porque había leído, como todas las mañanas, con mucho interés todo lo que se había estado publicando en todos los medios de comunicación. Está habiendo muchas filtraciones de las investigaciones de la UCO y de las primeras diligencias en el juzgado de la Audiencia Nacional. Y como consecuencia de esas filtraciones, pues hay muchos periódicos que aportan datos. Pero claro, los aportan de una manera, cada uno se fija en una cosa. De tal manera que un lector omnívoro de la prensa, como yo, es decir, no una persona que solo lee un periódico, no. Alguien que quiera leer toda la prensa se va a encontrar hoy con una selva informativa que es dificilísima de dominar. Hay muchas ramificaciones, hay muchas aportaciones que suenan muy mal. O sea, uno, lo que sí que les puedo asegurar es que después de enfrentarse a ese ejercicio de leer todos los periódicos, de ver las novedades que cuentan del caso Koldo García, uno llega a la conclusión de que el panorama se está poniendo muy negro, también para Ábalos, también para el gobierno, que cada vez hay más indicios que suenan muy mal, pero hasta ahí llega el balance que uno puede hacer objetivamente. Es decir, ya está, esto tiene mala apariencia, pero ¿qué hay detrás de esa apariencia? ¿Cómo separamos el trigo de la paja? ¿Cómo somos capaces de fijarnos en aquellas cosas que de verdad tengan valor? Bueno, pues entonces, como yo he llegado con esa especie de déficit personal, de incapacidad para hacerlo, pues siempre busco la ayuda en mis jóvenes redactores. Entonces le he dicho a Nayara, lo siento, pero te vas a comer un marrón, porque te voy a pedir, por favor, que leas todo lo que se ha publicado y que tratemos de espigar lo que de verdad sea interesante. A mí me parece, y a ella también, por el trabajo que he hecho y que ahora va a compartir con nosotros, que tal vez lo más interesante, lo más novedoso y también lo más peligroso potencialmente para el propio Ábalos es que la UCO ha llegado a la conclusión, y parece que el juez de la Audiencia Nacional compra esa mercancía, de que Ábalos no solo sabía lo que pasaba en la trama del señor Koldo García, es que además Nayara actuaba como intermediario. Así es, Luis, es una información que adelantaba esta mañana el diario El Mundo, que apuntaba que José Luis Ábalos estaba al tanto de esa investigación de la Guardia Civil sobre Koldo García, su exasesor, al menos desde el pasado mes de noviembre. La UCO señala al exministro como intermediario en la trama y se pone el foco en una cena, el pasado 10 de enero, en un reservado de la marisquería madrileña La Chalana. Según los investigadores, Ábalos se reunió allí con Koldo García. El objetivo de esa reunión fue abordar la reclamación
indemnización por parte del Gobierno balear de Francina Armengol de 2,6 millones de euros por las mascarillas defectuosas que la trama les vendió durante lo peor de la pandemia. Según se desprende de una conversación entre García y otro empresario cabecilla de la trama, Juan Carlos Cueto, Ábalos habría mediado con el Ejecutivo de las Islas para evitar que se reclamara ese dinero. Algo que te tengo que decir, Luis, que Ábalos ha desmentido en declaraciones al País, porque el exministro dice que en el momento en el que supuestamente se habría hecho esa mediación entre diciembre del año pasado y el mes pasado, el Gobierno balear ya estaba en manos de los populares. El exministro también niega que quedara ese 10 de enero con el que fuera su asesor para verse en un restaurante, algo que según la Guardia Civil demostraría su tarea de intermediario. Pero Ábalos dice que él quedó con un alto cargo y que en ese momento se encontró con Koldo, de casualidad, en esa marisquería. Bueno, pues nadie puede decir que no haya casualidades, pero sí que conviene recordarle al señor Ábalos que cuando le preguntaron hace muy pocos días que qué tal iba su relación con Koldo García, él había dicho que se había enfriado mucho y que hacía tiempo que no le veía. Bueno, pues, hombre, haber dicho, bueno, ahora que me acuerdo, me encontré con él con casualidad el pasado mes de enero, es decir, prácticamente antes de ayer, en un restaurante, en una marisquería, porque si no tendremos derecho, yo creo, a pensar que no nos estás contando toda la verdad. Y me parece que esa es una duda razonable, que como tal duda razonable quiero exponer en voz alta. Pero una cosa muy llamativa es que detrás de esta primera información que ha explicado Nayara Fernández se esconde un pequeño misterio, para mí, al menos para mí. Es decir, vale, ellos sabían, incluyendo a Ábalos y todos los miembros de la trama, que estaban siendo investigados. Y a pesar de saber que estaban siendo investigados, llegamos a la conclusión, Nayara, de que seguían tratando de influir, sobre todo en el Ministerio de Transportes. Sí, Luis, de hecho, Koldo García mantuvo, bueno, pues podríamos decir un importante nivel de influencia en la esfera política hasta el pasado mes de enero, tratando de intervenir incluso en nombramientos dentro de Transportes, como el de Álvaro Sánchez Manzanares como secretario general de Puertos del Estado. Además, según la investigación, el principal comisionista de la causa y amigo de Cueto, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, tenía un pase especial en el Ministerio de Transportes del que presumían los propios implicados en las conversaciones intervenidas. De hecho, este último habría ejercido una influencia directa en los contratos también investigados ahora por la Audiencia Nacional, por ejemplo, con Puertos del Estado y también con Adif. O sea, que intentaban influir todo lo que podían y además en esa, digamos, pretendida vocación de influencia llegaron incluso, según han contado otros medios de comunicación, a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Sí, lo publicaba hoy El Confidencial. Aldama y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, se reunieron en el año 2020 con Begoña Gómez para presentarle a esta algunas propuestas de negocio. Entre los proyectos que trataron había, bueno, pues una aplicación para comprar medicamentos a domicilio y un plan para convertir pueblos abandonados en complejos inmobiliarios. Los contactos con la mujer del presidente se produjeron antes y después del estallido de la pandemia y coincidieron con las adjudicaciones de contratos de emergencia del Ministerio de Transportes para la compra de ese material sanitario y también con la histórica operación de rescate con dinero público de Globalia y su compañía aérea Air Europa, aunque hay que decir, Luis, que ninguna de las propuestas presentadas a Begoña Gómez prosperaron finalmente. Bueno, otro asunto interesante que hemos conocido hoy y es que según las comunicaciones telefónicas que fueron intervenidas entre Ábalos y otros miembros de la trama, se llega a la conclusión de que Koldo García presumía, al menos presumía, de que se iba a entrevistar o se había entrevistado con Tellado y con Núñez Feijóo. Sí, según las escuchas telefónicas que se recogen en el sumario, Koldo le dice a Cueto que había quedado a las 10:15 en Génova el pasado 10 de diciembre con representantes del PP. El que fuera mano derecha de Ábalos dice haberse citado con el portavoz de los populares, concretamente en el Congreso, con Miguel Tellado y con una persona llamada Alberto, de la que no da más detalles. El objetivo de ese encuentro era que estos les ayudaran a hablar con alguien del gobierno balear, ya en manos de la popular Marga Proens, para parar esa reclamación por la compra de mascarillas defectuosas durante la pandemia. Sin embargo, hay que decir que los investigadores no han podido confirmar que esa reunión se llevara a cabo finalmente. Es más, Luis, el día y la hora indicadas, en ese día y esa hora indicadas, Tellado se encontraba en un pleno en el Congreso de los Diputados, o sea que no se podría haber reunido con ellos. Bueno, y una referencia más, para no convertir esta selva en una especie de jungla inextricable. Saben ustedes que entre las ventas de mascarillas que compraron comunidades autónomas hay dos que están bajo sospecha.
sospecha, ya hemos hablado de Baleares, porque ahí está la que entonces era presidenta del gobierno, de la comunidad autónoma, que ahora es presidenta del Congreso de los Diputados, y luego está otra comunidad autónoma que hoy también sale a relucir en varias informaciones, Nayara, que es Canarias. Sí, así es. En esta ocasión publica Voz Populi que la UCO apunta que el ejecutivo del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, modificó los contratos de la trama Koldo por la compra de las mascarillas. Según el escrito, el gobierno autonómico adjudicó un contrato por un valor de casi 5 millones de euros para la adquisición de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama. La Guardia Civil describe que una partida de esas mascarillas habría sido defectuosa y que posteriormente, con posterioridad, se confeccionaron otros contratos para justificar esas entregas de material que se habían realizado previamente. Bueno, estas son algunas de las novedades informativas que a nosotros nos parecen relevantes. Insisto que la selva informativa es de verdad muy espesa y que por lo tanto pues abrirse camino no es fácil. Nosotros hemos entresacado estos puntos porque me parece que son los más clarificadores, y sobre estos puntos hoy ha habido varias declaraciones interesantes. La última se ha producido hace muy pocos minutos y la ha protagonizado el propio José Luis Ábalos, que está siendo entrevistado, me parece que en Telecinco, no me quiero equivocar, en la 4, perdón. Y entonces allí le han preguntado, oiga, que nos dicen que usted fue intermediario con la trama. Respuesta del señor Ábalos. Ni de coña. Ni antes, ni después, ni durante, ni nunca. Nunca. Y desde luego es que me parece, ya te digo, fantasía que yo tenga esa capacidad para interlocutar con el Partido Popular. Esto es lo que acaba de decir José Luis Ábalos. Segundo, sonido interesante a propósito del resumen que les acabamos de hacer. Ven ustedes que una de las novedades es que efectivamente en el mes de enero estuvieron cenando en una marisquería Koldo García y Ábalos, cuando Ábalos nos había dicho que la relación entre los dos había enfriado mucho. Le han preguntado hoy al portavoz parlamentario del Partido Popular qué opina de esa comida, de ese encuentro gastronómico. Fíjense ustedes cuál ha sido la ocurrencia de Pachi López. Ir a comer me parece que tampoco es ningún delito, ¿no? Porque era su asesor, su asistente hasta hace bien poco. Estas cosas se debieron de conocer después. Tampoco saquemos punta de todo, ¿no? He visto algunas informaciones que son delirantes. Es decir, supongo que un empresario se reúne con mucha gente y ensuciar por ensuciar y señalar con el dedo de manera tan maliciosa como hacen algunos, mejor se metieran el dedo en el ojo. ¿Por qué hace esa referencia a meterse el dedo en el ojo? Pues si escuchan ustedes a la portavoz del Gobierno, a Pilar Alegría, tendrán la respuesta. Ministra, ¿qué le parece que la Guardia Civil señale al señor Ábalos como intermediador de la trama? Mire, yo lo único que puedo decirles, después de conocer las informaciones de esta mañana que señalan al señor Tellado y al Partido Popular, es que, lógicamente, tanto el señor Tellado como el señor Feijóo tienen muchas explicaciones que dar. Y todo eso nos lo contaba Nayara Fernández hace un instante, porque en una conversación telefónica, sabiendo que estaban siendo investigados, dice Koldo García que me voy a entrevistar con Tellado. Hubiera podido decir me voy a entrevistar con el rey. Exactamente igual. La propia UCO reconoce que nunca pudo contrastar que ese encuentro se produjera. Y por lo tanto estamos poniendo una vez más al mismo nivel algo de lo que hay prueba fehaciente, el encuentro de Koldo García con Ábalos, al mismo nivel que una entrevista que nadie puede demostrar que se ha celebrado. Esta es la manera en la que tiene el Gobierno de tratar de salir del entuerto. Naturalmente, ¿qué dicen los...? No solo lo dice Pachi López, no solo lo dice Pilar Alegría. Santos Cerdán, que es otra de las personas, el número 3 actual del Partido Socialista, que está también en el ojo del huracán, ha utilizado exactamente la misma estrategia. Sí, nos preguntamos quién es ese Alberto, ¿no?, que aparece también en El Mundo. Está claro que Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Koldo. Veremos a ver qué es lo que pasa. Y sobre que Ábalos supiera que... Y a ver quién es ese Alberto. Ya, bueno. Alberto es Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo dice que nunca se entrevistó, jamás se entrevistó con Koldo García, y Miguel Tellado dice exactamente lo mismo. Es más, dice que él no solo no se ha entrevistado con Koldo García, sino que si se ha entrevistado con algún miembro de la trama de Koldo García, da nombres y apellidos. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que la mujer del presidente del gobierno sí. Espero que dé explicaciones sobre todo eso, porque los españoles tienen derecho a saber exactamente qué es lo que ocurre. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados, con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán. Esa es toda mi relación con los miembros de la trama.
y hasta ahora nadie ha podido demostrar que eso no sea exactamente así. Alberto Núñez Feijóo hoy no ha querido entrevistas con los periodistas, pero ha querido valorar cómo ve él la situación tal y cómo se va caldeando con las informaciones que conocemos recientemente. No hay un solo español que crea que esto coge al señor Sánchez por sorpresa. Todo hace evidente que conocía hechos que conforman la trama y por eso exigimos que no la siga tapando. Que dé todas las explicaciones, que diga lo que sabía y que diga lo que sabe, que no mienta, aunque sea habitual en él. Bueno, a mí me parece, ya lo he dicho, no voy a hacerme fuerte en ese argumento, que el gobierno se convierte en un interlocutor muy poco fiable cuando trata de equiparar cosas que no son para nada equiparables. Es decir, que el papel que ha tenido Ábalos en su relación con Koldo García es innegable y que esa supuesta reunión que iba a mantener Koldo García con Miguel Tellado y con Alberto Núñez Feijóo no tiene ningún soporte documental que pueda demostrar que efectivamente se realizó. Pero dicho eso, tengo que decir que también, desde mi modesto punto de vista, el Partido Popular se equivoca y mucho cuando trata de involucrar a la mujer del presidente del gobierno. Porque ya sabemos que la mujer del presidente del gobierno se reunió con alguno de los empresarios que estaban en la trama de Koldo García, pero también sabemos que ninguno de los asuntos de los que se habló en esa reunión después fructificaron en nada concreto. Por lo tanto, tú, Partido Popular, si no quieres que te metan en cosas que no estén contrastadas, no cometas la equivocación de hacer tú lo mismo con el adversario. Por eso no entiendo en absoluto ni lo que ha hecho Tellado con Begoña, ni lo que ha hecho tampoco la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. No cabe esconderse y ocultarse. Y este es el momento en el que Pedro Sánchez debe de dar explicaciones. Ya no estamos hablando de Ábalos, ya no hablamos de Koldo, sino que se ha superado incluso el entorno más cercano en lo político del Partido Socialista para que se hable de reuniones de su propia mujer con el comisionista y con empresarios supuestamente. Y esto necesita y merece una explicación inmediata. Es posible que alguna explicación merezca, pero desde luego a mí me parece que esto de tratar de difundir esta especie de apariencia de que todo es una pura mierda no beneficia absolutamente a nadie. Y creo que los dos partidos se están enzarzando en una batalla en la que todos vamos a salir perdiendo a la larga. Esta es mi opinión personal, aunque sé que naturalmente esto que estoy diciendo a algunos de ustedes les puede llamar la atención. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista cuando ha escuchado a Cuca Gamarra o a Miguel Tellado? Pues decir algo que descontextualizadamente es verdad, que en política no todo vale. Escuchen a María Jesús Montero. Esta persona, que es anónima a los efectos de lo que estamos hablando, esta persona tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa que yo imagino que se ve con empresarios. Pero en política no todo vale, en política las acusaciones hay que medirlas bien, porque muchas veces cuando queremos, pues eso, hacer demagogia, hacer populismo en este tipo de cuestiones, pues al final terminamos todos perjudicados. ¿Cómo me gustaría darle la razón, señora Montero, de verdad? Lo pienso personalmente, es un convencimiento personal. Creo que efectivamente en política no todo vale y que por lo tanto todos tenemos que tener un límite. El problema es que usted no tiene ningún derecho a decir lo que ha dicho cuando inmediatamente después incumple su propio principio, su propia doctrina y acusa sin ningún motivo al familiar de una dirigente del Partido Popular. En el caso que usted me pregunta de la Comunidad de Madrid, hubo un enriquecimiento ilícito. También por parte de una persona, o al menos presuntamente, ¿no? Que siempre hay que tener la presunción, ¿no? Presuntamente. Y por tanto fueron casos muy graves y yo no escuché ningún tipo de responsabilidad política. O sea, uno no se puede meter con Begoña García, pero sí que se puede meter, con Begoña Gómez, perdón, pero sí que se puede uno meter con el hermano de Isabel Díaz Ayuso, siendo así que la justicia en ningún momento ha visto ningún indicio de enriquecimiento ilícito. Pero usted, como es vicepresidenta del gobierno, tiene bula y puede decir que efectivamente, presuntamente, ha habido enriquecimiento ilícito. ¿En qué se basa? Este asunto está empezando a adquirir, créanme, un tinte en el que o todos son capaces de saber que no todo vale
y guardamos todos la debida prudencia, o al final terminaremos convirtiendo todo esto en un barrizal que acabará por convertir la vida política en una ciénaga todavía mucho más irrespirable, mucho más inhabitable de lo que en este momento se está convirtiendo. ¿Qué quiere que les diga? Esta es mi opinión particular. Pero bueno, les decía que había habido muchos sonidos, muchos documentos hoy, muchas declaraciones a propósito de los hitos informativos que vamos conociendo, y no quiero dejar también de comentar lo que ha dicho Ángel Víctor Torres. Ya les contábamos hace un instante que también él está señalado como una de las personas que contribuyeron al enriquecimiento ilícito de Koldo García y de sus socios en la trama de la venta de mascarillas. Le han preguntado una vez más por este asunto y él se muestra dispuesto a dar todo tipo de explicaciones. Yo estoy a disposición de que me pregunten donde quieran, como quieran y de lo que quieran. Yo no entiendo por qué el Partido Popular no vota a favor en el Congreso. ¿Qué quiere? ¿Que solo se analice esos contratos? ¿Qué miedo tiene que se analice los de Galicia, los de Andalucía y los de otros lugares? Bueno, hasta aquí el resumen que les puedo hacer apretado de lo que hemos ido sabiendo de este asunto, pero es que hay una tercera noticia ya en el ámbito internacional que también quiero contarles con cierto detalle, porque no es precisamente de las noticias que contribuyen a que podamos dormir tranquilos. Resulta que hoy Putin ha dicho, mirando a Occidente, que no es impensable una guerra nuclear. Ahí lo dejo, este es Nieto. El pasado lunes, en una conferencia de prensa, después de organizar una cumbre para discutir la situación en la guerra en Ucrania, el presidente francés Emmanuel Macron abrió la puerta a la posibilidad de que en un futuro se enviasen tropas europeas a Ucrania para evitar que Rusia gane la guerra. Hoy no ha habido consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial, asumida y avalada, pero en la dinámica no hay que excluir nada. Haremos todo lo posible para que Rusia no pueda ganar esta guerra. Es cierto que posteriormente la OTAN descartó este extremo y los países miembros de la alianza se distanciaron de esta posibilidad. Sin embargo, la respuesta del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha llegado hoy en forma de amenaza. Durante su discurso anual sobre el estado de la nación en el Parlamento ruso, Putin ha advertido de que si se materializa esta acción, las consecuencias serían trágicas. Han empezado a hablar sobre la posibilidad de enviar a Ucrania contingentes militares de la OTAN, pero recordamos la suerte de aquellos que en su momento enviaron tropas al territorio de nuestro país. Pero ahora las consecuencias para los posibles intervencionistas serán mucho más trágicas. En su discurso, además, Putin ha subrayado que las potencias occidentales deben entender que Rusia tiene armas que pueden alcanzar objetivos en sus territorios. Pero esta no es la primera vez que el Kremlin amenaza a Europa, por lo que hemos preguntado a los expertos y esta es la valoración que hace el analista de Defensa y Seguridad Internacional Enrique Navarro. Por una parte, Europa no se puede permitir que Rusia pueda ganar esa guerra. Entonces, antes de que se produzca una debacle en Ucrania, la Unión Europea tendrá que intervenir militarmente, porque lo contrario sería una derrota en toda regla de la Unión Europea. Pero por otra parte, forma parte también de la dinámica de Putin de amenazar, aprovechándose del miedo y de las diferencias que existen en Europa, ¿no? Yo creo que en el fondo hay que ver cómo evolucionan los acontecimientos y sobre todo que se pueda materializar más ayuda a Ucrania. Al mismo tiempo, Putin ha tachado de disparate las acusaciones de que Moscú se estaría planteando atacar Europa, por lo que el analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional, Fernando Cocho, considera que la posibilidad de que se materialice esta amenaza es baja, aunque será clave la posición de Estados Unidos en el conflicto. No creo que se materialice esta posición y esta acción militar contra ningún país de la OTAN si estos países de la OTAN o la OTAN no sigue amenazando. El problema reside en que quién va a asegurar que los países no sigan una derrota económica y geopolítica apoyada por Estados Unidos, que es el único beneficiario en última instancia de un conflicto militar en Europa con Rusia. En cualquier caso, de darse este enfrentamiento o este ataque, cosa alto improbable, la balanza sería muy complicado hacerla vencer hacia el lado de la Unión Europea sin el apoyo de Estados Unidos. Y eso significaría, con el apoyo de Estados Unidos, la Tercera Guerra Mundial. Recordamos que el discurso del Kremlin llega en un momento clave, ya que falta menos de un mes para que se produzcan las elecciones presidenciales de Rusia, en las que Putin aspira a su quinto mandato. Es jueves, es 29 de febrero de 2024. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, de nuevo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha recibido hoy el alta médica después de haber sido intervenido en 2 ocasiones tras sufrir el pasado lunes un infarto.
Turull ingresó el lunes y fue intervenido inmediatamente para practicarle un cateterismo y ayer también se sometió a otra intervención secundaria. Según ha confirmado el partido, Turull se recupera adecuadamente y tiene previsto recuperar su agenda en los próximos días de manera progresiva. Y por otro lado, el vehículo de la viuda de David Pérez, uno de los 2 guardias civiles muertos en Barbate, en Cádiz, tras ser arrollados por una narcolancha el pasado 9 de febrero, ha sido atacado mientras estaba aparcado en la localidad navarra de Sarriguén. Por el momento se desconocen las causas del ataque al vehículo, que no ha dejado ningún herido entre los que se encontraban en el aparcamiento. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos y no se descarta que se ponga protección a las víctimas del ataque. Y por cierto que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha vuelto a ser reprobado hoy por el Pleno del Congreso por su gestión del asesinato de los guardias civiles en Barbate. La moción, impulsada por el PP, ha sido aprobada gracias a los votos a favor de los diputados populares de Vox y UPN y la abstención de Podemos, Junts y Coalición Canaria. En economía les contamos que por primera vez en 6 meses la inflación vuelve a situarse por debajo del umbral del 3%. Se modera a 6 décimas y se queda en el 2,8% según el dato adelantado por el INE para este mes de febrero. Lo hace sobre todo por el desplome del coste de la electricidad y la estabilidad en los precios de los alimentos, aunque suben los carburantes. La inflación subyacente, por su parte, también baja 2 décimas y se queda en el 3,4%, la cifra más baja en los últimos 2 años, aunque sigue 6 décimas por encima de la inflación general. Datos que ha celebrado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Esto está permitiendo que los hogares recuperen poder adquisitivo y que las empresas recuperen competitividad. Hacemos, por lo tanto, compatible la moderación de los precios con el mantenimiento del escudo social y el apoyo a los hogares y las familias más necesitadas. Y a esta hora estamos muy pendientes de la crecida del Ebro. La unidad militar de emergencia se ha movilizado este jueves ante riesgo de inundaciones por la crecida del río a su paso por Zaragoza. Se ha movilizado a más de 60 militares y una treintena de medios para evaluar la situación y las posibles acciones que sean necesarias. Una movilización que se produce después de que el gobierno aragonés haya activado el plan de protección civil ante riesgo de inundaciones. Javier García. El Gobierno de Aragón ha activado el nivel 2 de emergencia debido a la crecida del río y ha movilizado a la UME. En total está previsto que entre 300 y 400 agentes se desplieguen por el territorio aragonés para actuar en caso de que sea necesario. Según el último comunicado de la Confederación Hidrográfica del Ebro, la crecida va a llegar hoy a los pueblos ribereños de Novillas, Gallur, Alcalá o Pradilla y mañana alcanzará la ciudad de Zaragoza. Jorge Azcón, presidente de Aragón. Vamos a estar más tranquilos de lo que estábamos con las previsiones iniciales que se nos dio, pero que vamos a seguir manteniendo todas las precauciones y que todos los servicios de la UME, los servicios de los bomberos de la Diputación Provincial, por supuesto los servicios de protección civil del Gobierno de Aragón, van a estar con todas las precauciones necesarias para que no se produzcan más daños. Está previsto que el río alcance los 1.700 metros cúbicos en su pico más alto el sábado por la tarde. Terminamos contándoles que al menos 104 gazatíes han muerto y 280 han resultado heridos mientras esperaban el reparto de alimentos en la ciudad de Gaza. Facciones palestinas como Hamas o la Yihad Islámica Palestina han calificado el ataque de masacre atroz sin precedentes en la historia de los crímenes de guerra y apuntan a Israel como responsable de la masacre. El ejército israelí ha asegurado estar investigando el incidente, mientras el Ministerio de Sanidad de la Franja ha señalado que es probable que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas. En casa de Herrero, Es Radio.